Gracias a nuestro hermano Alfonso. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, por favor, muchas gracias. Pido disculpas, hermanos, por la garganta también, ya de tanto cantar, ¿verdad? A veces se cansa también. Bueno, con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a estudiar este tema, hermanos, que precisamente se llama como la hermosa alabanza, la obra del Espíritu Santo. Como decía mi hermano, y es importante, hermanos, todas las cosas del Señor son importantes en todas sus áreas, pero también, hermanos, es importante saber la obra del Espíritu Santo, porque ya que ella, hermanos, o el Espíritu Santo es la que nos va a ayudar en todas nuestras necesidades mientras peregrinamos sobre este mundo. Es la promesa de Jesús a sus discípulos, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre ha estado con los hijos de Dios a través de los siglos. No es que solamente se manifestó en el día de Pentecostés, ya que hay algunas interpretaciones que se cree que el Espíritu Santo, su obra inicia en el día de Pentecostés. Y una de las señales para creer que uno tiene el Espíritu Santo de Dios, pues es hablar en lenguas. Y así otros tienen otras diferentes formas de entender la manifestación del Espíritu Santo en el creyente. Y como decía, hermanos, el Espíritu Santo no se manifestó en el día de Pentecostés, o no inició en el día de Pentecostés, sino que siempre ha existido el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. A través, hermanos, del Señor Jesús, que es el Verbo de Dios, fueron creados los cielos y la tierra, pero también dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu Santo de Dios. Entonces siempre ha tenido una participación el Espíritu Santo de Dios a través de la historia, ¿verdad? En el tiempo de la era patriarcal, el Espíritu Santo de Dios era el que venía guiando a los patriarcas también y también a los profetas, era el que hablaba. Dice la Escritura que toda Escritura es inspirada divinamente, o sea que el Espíritu Santo de Dios fue el que habló a través de los profetas, ¿sí? Así que la obra del Espíritu Santo siempre ha sido desde el principio de la creación. Pero hay otra etapa en la cual, hermanos, el Espíritu Santo también entra en acción, que es precisamente cuando el Señor promete a sus discípulos la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a leerlo, hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio de la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Dios o en el creyente. Dice la lectura, si me pueden acompañar, en San Juan capítulo 16, hermanos, versículo 1 al versículo 13. Vamos a leer esta lectura, si me acompañan a leer todos juntos. San Juan capítulo 16, versículo 1 al verso 13. Dice así, todos juntos la palabra de nuestro Dios en el nombre de Cristo, dice así: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora, y cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordéis de que yo los había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar.
Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Pueden sentarse, gracias. Antes de partir, acordémonos, también hay otra lectura que en el capítulo 14 también quiero leer y después comentamos. Dice el capítulo 14 de allí mismo de San Juan, versículo 15 y 16, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Perdón. El Señor Jesús, hermanos, pues antes de partir, primero instruye a sus discípulos, ¿verdad? Y les da instrucciones de cómo deben de conducirse, les da mandamientos. Pero también sabe el Señor Jesús, hermanos, que cuando Él partiere, iban a entrar también en otra etapa también de prueba, y por eso les previene y les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si lo hacen, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese consolador, dice, es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será con vosotros. Y adelantito dice: no os dejaré huérfanos. Y en la lectura que nosotros iniciamos en el capítulo 16, dice, hermanos, que iba a llegar la hora que cuando cualquiera que los matare, pensarán que hacen un servicio a Dios. Y lo hacen o lo harán porque no conocen a Dios. Precisamente por eso, hermanos, el Señor iba a enviar a otro consolador. Unos dicen que, hermanos, es el Paráclito, ¿verdad? En griego, que significa consolador. ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente Jesús sabía, hermanos, que la iglesia iba a sufrir una prueba de persecución, iba a sufrir, hermanos, de aflicción, y entonces sí necesitaban, hermanos, la ayuda del Espíritu Santo, la fortaleza, ¿sí? Entonces acordémonos que al principio, hermanos, el Señor Jesús estaba con sus discípulos, eso dice Él. Antes no les había dicho esto porque yo estaba con ustedes, ¿verdad? Pero ahora yo voy al Padre, ¿verdad? Y entonces, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar a ese consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la obra, hermanos, que iba a realizar el Espíritu Santo? Bueno, dice así el versículo que acabamos de leer. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuese, os lo enviaré. Ahí está la labor en el verso 8. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y luego dice más adelantito: aún tengo muchas cosas que deciros, mas no la podéis llevar ahora. Pero cuando viniere aquel Espíritu, dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Allí hay, hermanos, tres obras que vemos que iba a realizar el Espíritu Santo. Iba a redarguir al mundo de pecado. Se recuerdan que hay una frase que dice el Señor Jesús y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué dice el Señor Jesús? Dice: toda blasfemia que los hombres dijeren en contra del Hijo del Hombre, dice, les va a ser perdonado. El que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablare o blasfemare contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Y a veces nos preguntamos, ¿qué quiere decir eso? ¿Acaso el Espíritu Santo es mayor que Dios y que Jesús en autoridad? No.
precisamente, porque ambos, tanto el Hijo de Dios como el Espíritu Santo, llevan a cabo la obra de Dios, representan a Dios. Pero, hermanos, la labor de Jesús, cuando Él vino a la tierra, no vino a hacer juicio. ¿A qué vino a la tierra? A salvar, exactamente. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a hacer juicio, porque el juicio, hermanos, precisamente ya venía la parte que le correspondía al Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa es la parte que Dios le concedió, que el Espíritu Santo llevara a cabo esa obra de hacer juicio, justicia, hermanos. ¿Y cuál es la otra parte? Dice, de pecado por cuanto no cree en mí. Significa, hermanos, que no creer en Cristo Jesús también, hermanos, significa cometer pecado. Les dice el Señor Jesús a aquellos que le escuchaban: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, tienen excusa de su pecado. Pero por cuanto vine y les hablé y han visto los milagros y las maravillas y aún así no creen, entonces seréis muertos en vuestros pecados. Así que sí es, hermanos, cosa seria el oír el mensaje de Cristo, el oír, hermanos, que se necesita recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y rechazarlo, hermanos, se convierte en pecado. ¿Y quién lleva a cabo esa labor? El Espíritu Santo. Es el que nos redarguye de pecado. Por eso creo, hermanos, que es importante, hermanos, asegurarse también uno que el Espíritu Santo está guiándonos, está tomando el control de nuestras vidas para vivir, hermanos, conforme a la voluntad del Señor y no ser juzgados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene la labor de hacer el juicio. Así dice la Escritura, ¿verdad? Vamos, un ejemplo, cuando Ananías y Zafira, dice que les dijo Pedro, dice, ¿vendieron en tanto la heredad? Dice, sí. Dice, ¿y por qué, verdad, tentaste al Espíritu Santo para mentir a Dios? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice que en ese instante, ¿qué cosa pasó con Ananías? Murió en ese instante. ¿Quién hizo juicio, hermanos? Sí, nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, sí es cosa seria, hermanos, ¿verdad? A blasfemar, hablar en contra del Espíritu Santo, porque Él es el que está haciendo. La labor, hermanos, o sea, Él no tan solamente hace juicio en el mundo, no tan solamente redarguye de pecado, ¿verdad? No tan solamente lleva a cabo el juicio, sino también tiene otras cosas que son favorables para los hijos de Dios, para los que, hermanos, encontramos ese favor en el Espíritu Santo de Dios. Para unos es juicio, pero para otros, hermanos, es favorable, ayuda, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo también, hermanos, el siguiente versículo dice así: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, ¿qué? Verdad. No tan solamente ejecuta juicio y justicia y redarguye de pecado el Espíritu Santo, sino que también nos guía a toda, ¿qué? Verdad. Y esa verdad, hermanos, que el mundo no conoce, ¿verdad? En este tiempo de incertidumbre, donde, hermanos, ya las profecías se están cumpliendo todas, donde dice, hermanos, que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Cómo, hermanos, nosotros podemos identificar al falso profeta, al falso Cristo? ¿Cómo, hermanos? Sino a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, exactamente, que Él es el que nos guía a toda verdad. Sí, entonces sí es importante, hermanos, demandar que el Señor ponga su Santo Espíritu en nosotros para que no seamos confundidos, para que no seamos engañados, hermanos, ¿verdad? De los falsos maestros, ¿verdad? De las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, ¿sí? Hay esa frase común y popular que dice, no, pues todas las religiones es como todos los caminos llevan a Roma. Siempre y cuando hable de Cristo y de Dios, todas las religiones son buenas, ¿verdad? Porque todas van a Dios o todas van al cielo. No, no es así, ¿verdad? Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. ¿Sí? Entonces no es así, hermanos. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios podemos nosotros identificar qué es lo verdadero de lo falso, ¿verdad?
Entonces, eso es importante para los hijos de Dios. Hay otra cosa que nosotros podríamos decir, bueno, ¿y cómo lo podremos saber? Otra de las obras que dice la Escritura aquí en San Juan, capítulo 14, versículo 27, otro beneficio para los hijos de Dios, dice así, San Juan, capítulo 14, versículo 26, perdón. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Sí, hermanos, porque a veces nosotros como seres humanos padecemos esas deficiencias, ¿verdad? Que hoy nos predican algo y decimos, ¿se acuerda de qué se predicó? A ver, ya se me olvidó. Se nos olvidan muchas cosas, ¿verdad? Me imagino y creo que también los discípulos, cuando estaba el Señor Jesús, nos habló tantas cosas que ya no está con nosotros, ya se nos olvidó. Pero dice el Señor Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará y nos recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, es Él el que nos ayuda a recordar todas las cosas. Nosotros por nuestra propia cuenta a veces se nos es difícil, ¿sí? Pero Dios, a través de su Santo Espíritu, hermano, Él nos enseña, Él nos redarguye, ¿verdad? Él nos guía a toda verdad, Él nos recuerda las cosas que se nos han olvidado. Si hay algo que se nos ha olvidado, hermanos, pues sigue. A veces podemos, hermanos, aclamar al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Envía tu Santo Espíritu y refresca mi memoria, ¿verdad? Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer las cosas que te agradan. Y si, hermanos, clamamos a Dios, Él va a enviar su Santo Espíritu para bien de sus hijos, ¿sí? Puede ser para bien o también puede ser para mal, ¿sí? Para mal, si nosotros, hermanos, no caminamos de acuerdo a la voluntad del Señor, en vez de que el Espíritu Santo ayude a nuestra vida espiritual, hermanos, la Escritura dice que el pueblo de Israel, cuando se rebeló en contra de Dios, el mismo Espíritu también, hermanos, en vez de ser su amigo, fue su enemigo del pueblo de Israel, ¿sí? Así que todo también depende, hermanos, de nuestra buena voluntad. Bien, ¿qué más, hermanos, beneficios tenemos del Espíritu Santo? Bueno, no podemos pasar por alto, hermanos, ahora sí que la frase famosa, hermanos, que conocemos del fruto del Espíritu Santo. Vamos a leerlos, hermanos, y creo que no sería por demás. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Gálatas 5, 16. Otros beneficios del Espíritu Santo, hermanos, cuando vive en nuestro ser. Dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, que como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, aquí vemos, hermanos, muchas, aquí no le podemos decir frutos de la carne, aquí dice obras de la carne. Por eso se recuerdan que Pablo, cuando amonestaba a la iglesia de Corinto, dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a ¿quién? A carnales. ¿Por qué? Porque la actitud de ustedes es una actitud de la carne, porque hay entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, iras, contiendas, disensiones. Entonces esa no es un fruto del Espíritu, es una obra de la carne. Pero ¿cómo vamos a combatir la carne, hermanos? Si no es a través de ¿qué? Del Espíritu, porque así vamos a leerlo más adelante. Seguimos. 22, mas el fruto del Espíritu es caridad. En otra versión, ¿qué significa caridad?
El amor, pero el amor fingido o el amor verdadero. El verdadero, sí, porque está un amor fingido. El amor, ¿qué más dice? El gozo, paz, ¿verdad? Los varones cantaban paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley que, hermanos, lo condene. Entonces, hermanos, si sigue diciendo así, vamos a seguir leyendo, ya para terminar, dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritándoos los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Sí, es una amonestación del apóstol San Pablo y nos hace ver, hermanos, que sí existe esa lucha entre uno mismo. Fijémonos que tenemos varias luchas, unas con Satanás, que son con las tentaciones, ¿verdad? Pero también tenemos otra lucha interna, que es nuestra carne con nuestro espíritu, ¿verdad? Porque en la carne de repente resalta un celo, resalta una envidia, resalta un enojo, resalta una amargura, pero yo no me siento bien, no me siento a gusto. Pues es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice que te redarguye ¿de qué? De pecado. Entonces te está señalando que estás viviendo en pecado. Si yo siento un recelo, un resentimiento, lo que sea, hermanos, hay algo en mi conciencia que me dice, pero no me siento bien. Pues es el Espíritu Santo que te redarguye de pecado. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Pues rechazar, ¿verdad? Ese sentimiento de la carne, e invitar al Espíritu Santo de Dios que gobierne nuestra vida. Arranca de mi corazón ese resentimiento, ese recelo, lo que sea, hermanos, que no nos hace sentir bien con nosotros mismos, menos con nuestro Dios. Entonces, ¿hay beneficios, hermanos, de tener el Espíritu Santo de Dios? Sí, para los creyentes, para los hijos de Dios que quieren vivir, hermanos, en armonía o en alineación con nuestro Dios. Sí hay beneficios, hermanos. Y además, el Señor, nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu, dice que también, hermanos, reparte, ¿qué cosa? Dones. No tan solamente hay frutos del Espíritu, hay dones ¿de qué? Del Espíritu, ¿verdad? Entonces, y ya Dios le da a cada uno un don, le da un don para que uno lo trabaje para provecho de uno mismo, no para vanagloria. Los dones no son para vanagloria, hermanos, es para honrar y glorificar el nombre del Señor, para trabajar ese don, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿verdad? Que dice que Dios a uno le dio 2 talentos, a otro 5, a otro 10, a otro, y etcétera. Conforme, ¿verdad? Uno podía llevar. ¿Y para qué se los dio, hermanos? ¿Para que entierren su talento? Para trabajarlo, para multiplicarlo, ¿sí? Entonces, para eso el Señor también reparte dones. Va más allá y dice la Biblia, al que tuviere le será dado más, y aquel lo poquito que tiene, pues le será quitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu don que Dios te ha dado lo estás descuidando. Pablo le decía a Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿verdad? Tenía ese don de la profecía, hermanos, pero ¿qué cosa estaba haciendo Timoteo con ese don? Pues lo estaba durmiendo. Dice, despierta ese don, allí está en ti, despiértalo. Entonces, hermanos, Dios quiere hacer muchas cosas en sus hijos, ¿verdad? Pero solamente es cuestión que nosotros pues le abramos la puerta al Espíritu Santo, ¿sí? Hay muchos beneficios y hay más todavía. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 26, dice, así vamos a ver otro de los beneficios de tener el Espíritu Santo de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 26, dice así. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. A veces es cierto, hermanos, que nosotros como seres humanos, es cierto, a veces no sabemos, luego decimos, hermano, discúlpeme, yo no soy de palabras, como
no tengo estudio, es cierto. Pero el Espíritu Santo de Dios, hermanos, pues no se fija en su educación o en su intelecto. Él se fija en qué, hermanos, en su corazón. Si su corazón tiene el deseo de servir al Señor, ¿verdad? Y de alinearse a la voluntad del Señor y le dice, Señor, ayúdame, manda tu Santo Espíritu. Dice que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos, ¿qué? Indecibles. Nos ayuda, hermanos, ¿verdad? A veces no es necesario, decimos, hermano, haga una oración, hermano, es que yo no sé orar, no tengo palabras, no me salen. Bueno, invite al Espíritu Santo. Él lo puede hacer por usted, ¿verdad? Y Él habla por nosotros. Pero habla, el Espíritu Santo, hermanos, habla de muchas maneras, se manifiesta de muchas maneras. Fijémonos que cuando el Señor Jesús les prepara a los discípulos, les dice, los van a matar, los van a perseguir, pero voy a enviar el Espíritu Santo, dice. Pero además quiero decirles algo, cuando sean llevados a las sinagogas, delante de los reyes, no vayan pensando qué van a hablar o qué van a decir, porque uno se preocupa. Dice, porque en esa misma hora, cuando les llamen a declarar, a ver, hermanito, tú que dices que eres de la iglesia o que eres cristiano, a ver, declárame, ¿qué fe practicas o qué es lo que tú estás predicando? ¿No? Dice, porque en esa misma hora, Dios les va a dar, ¿qué cosa? Palabras, porque no son vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de Dios que habla por vosotros. Y se recuerden, hermanos, que el apóstol Pedro, pues él, hermanos, pues él dice la Escritura que era un poco arrebatado en la forma de decir las cosas, ¿verdad? Yo, Señor, y era el que más sobresalía. Pero, hermanos, hasta que llegó el momento de la prueba, él, hermanos, decía que él iba a dar su vida por el Señor Jesús. Yo doy mi vida, yo esto, Señor. Pero ya cuando llegó la hora de la prueba, dice, oye, dicen, andaba con Jesús. ¿Y qué dijo Pedrito? Dice, no, si yo no lo conozco. Ah, bueno. Dice, ya después, pero tú háblate delata. Hablas como eso. No lo conozco. Y empezó a juramentar que no lo conocía. Tuvo miedo, hermanos, de que lo descubrieran que él era un seguidor de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de declarar que somos hijos de Dios o que somos cristianos? No, seguro. ¿Y en nuestro trabajo lo declaramos? ¿Con nuestros compañeros? ¿Sí? No decimos como un hermano que decía, vamos a evangelizar, hermanito. Sí, vamos pues. Mira, allá está aquella casa, en aquella vamos a ir a evangelizar. Dice, no, hermano, allá no. Vamos a otro lado, menos allá. ¿Por qué, hermanito? Dices que allá me conocen. Entonces, hermanos, pues ¿dónde está nuestra conversión, nuestra convicción? ¿Verdad? ¿A quién le servimos? ¿Con quién hicimos el compromiso? Si de eso se trata, hermanos, que la gente vea que nosotros ahora experimentamos un cambio en la palabra del Señor. Si alguien nos decía, pero si tú eras borracho, eras esto. Sí, tú lo has dicho, ¿verdad? Era borracho y era esto, y así dice la palabra de Dios. Antes ustedes eran estos y otros, pero ahora ya son lavados, ahora ya son santificados, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, pues, les anima a los discípulos, hermanos, que Él va a hablar por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, es el Espíritu Santo de Dios que habla por nosotros, hermanos. Y esa es una gran ventaja, hermanos, pues para los hijos de Dios. Es un beneficio que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? De que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, hasta habla por nosotros, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos que no podemos, tenemos miedo, no tenemos valor, pero ¿quién es el que nos da el valor? Le dice el apóstol San Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Sino el de fortaleza. Hay otra versión que menciona y de dominio propio. Entonces, hermanos, uno tiene miedo a veces de predicar la palabra porque quizás no sentimos, hermanos, la protección o la guía o la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nos sentimos solos. Pero si nos sentimos solos, si tenemos miedo, hermanos, ¿por qué no invitamos al Espíritu Santo de Dios? ¿Verdad? El apóstol Pedro tenía miedo antes,
Pero después que recibió el Espíritu Santo, Dios lo fortaleció a Pedro, hermanos, y ahora sí se paraba en medio de la gente y decía: a este Jesús que vosotros crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y se admiraban de Pedro. Y era este pescador, ¿de dónde sacó tantas palabras? Pues andaba con Jesús, ¿verdad? Pero la Escritura dice: y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicaba estas cosas. ¿Quién le ayudó a Pedrito, hermanos, para predicar con toda libertad, con toda confianza y con todo valor? El Espíritu Santo. Entonces, sí hay una diferencia, Hay beneficios, hermanos, cuando el Espíritu Santo caminamos con el Espíritu Santo, ¿acorde? Sí hay muchos beneficios, bastantes. Hay otro beneficio, hermanos, que también vale la pena y es bastante bueno. Dice así Romanos, aquí mismo. Es en el capítulo, aquí estamos cerca, hermanos, permítame un segundito. El capítulo 8, ya, ¿verdad? Vamos a ver. O capítulo 8, versículo 11, dice aquí estamos cercas. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ¿qué cosa hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. ¿Quién, hermanos, resucitó al Hijo de Dios? El Espíritu de Dios. Y si ese Espíritu de Dios que resucitó a Jesús, o lo levantó de los muertos, si ese mismo Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Sí, exactamente, también nos va a resucitar, pero por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, hermanos, ¿y qué va a pasar si nosotros decimos: pues yo no sé si el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Se recuerdan que así cuando le preguntaron a los discípulos: oye, ¿y recibieron el Espíritu de Dios cuando fueron bautizados? Dicen: no sabemos si hay Espíritu de Dios. ¿Sí? Ignoraban. Entonces, hermanos, pero el Espíritu de Dios, acordémonos, por eso estamos enlistando todo esto, las características, para que nosotros veamos cuáles son los frutos del Espíritu. Si verdaderamente eso lo sentimos en nuestra vida, significa, hermanos, que el Espíritu de Dios está viviendo en usted. Entonces viva con confianza de que si el día de mañana, hermanos, el Señor nos manda a traer, hermanos, no se va a ir con miedo. Habemos hermanos que decimos y como que hay un contraste de sentimientos, ¿verdad? Que es cierto que lloramos cuando el ser querido se nos va. Pero ¿por qué lloramos, hermanos? Si tenemos la confianza de que va a resucitar para vida eterna, ¿verdad? Hay esperanza para los hijos de Dios. ¿Por qué lloramos? Bueno, lloramos porque pues ya da los recuerdos, las fotografías, los abrazos, el cariño. Quizás eso, hermano, ¿verdad? Pero deberíamos también sentir alegría y contentos, hermanos, de que ellos tienen el Espíritu de Dios y se fueron de esa manera, hermanos, ¿verdad? Entonces ellos tienen esperanza de resucitar para vida eterna. Así dice la Escritura, que el Espíritu Santo que resucitó a Jesús y lo levantó de los muertos, si verdaderamente mora en nosotros, ese mismo Espíritu va a resucitarnos. Pero ¿qué va a pasar si no tenemos el Espíritu Santo de Dios? Vamos a vivir en la incertidumbre. Uno mismo sabe y siente si realmente el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros o estamos viviendo acorde al Espíritu Santo de Dios. Es importante. Fijémonos, vamos a ver otra parte que es importante. El Espíritu Santo de Dios también, hermanos, se alegra, se contrista y también se enoja, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 30 vamos a leer. Dice así Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis, ¿qué cosa, hermanos? Estáis sellados para el día de la redención. ¿Se entristece el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué se entristece, hermanos? Por nuestras malas acciones. Y una de esas malas acciones lo dice el siguiente versículo. Y vamos a seguir leyendo. Toda amargura y enojo e ira
y voces y maledicencia sea, ¿qué cosa? Quitada de vosotros, y toda malicia, antes ser los unos a los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo. Como en la mañana, ¿verdad?, se nos predicaba acerca del poder del perdón, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, quitar toda, como dice, toda amargura y enojo, hermanos, que decimos, sí, pero lo que me hizo no se lo puedo, le puedo perdonar unas cositas, a lo mejor los $100 que me debe, pero lo que me hizo, eso sí, no se me va a olvidar para siempre. Cuidado, hermano, toda amargura, todo enojo, toda maledicencia, dice, sea qué cosa, quita todo eso de tu corazón, porque si no, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Si primero estaba alegre, estaba gozoso y tenía paz, pero dejamos entrar, hermanos, esa amargura y ese enojo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se entristece, y no tan solamente se entristece, ¿qué cosa hace? Se va. ¿Qué fue lo que le pasó al rey Saúl? Al principio, ¿verdad?, dice que caminó entre los profetas y empezaba a profetizar. Dicen, ¿cómo? ¿Saúl entre los profetas? Sí. También fue investido con el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando desobedece a Dios, hermanos, el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Se aparta de él. Pero después que se va el Espíritu Santo de Dios de él, ¿qué cosa vino? Un espíritu malo. Y entró en su corazón de él y empezó a sentirse mal. Así que debemos de tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo se entristece, se enoja y se aparta, ¿sí? Entonces dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estás sellados para el día de ¿qué? Es un sello de Dios, es el verdadero sello de Dios que deben de tener todos los hijos de Dios, ¿sí? Amén. Bueno, vamos casi a ir concluyendo. Y todos podemos tener ese Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dicen, hermanos? Sí, habrá algunas condiciones para poder tener ese Espíritu Santo de Dios. Sí, una de ellas, hermanos, vamos a leer unos versículos en Hechos capítulo 2. Dice así, Hechos 2, verso 36. Hechos 2:36. Sepa pues, aquí está hablando el apóstol Pedro en su discurso, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse o arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para el perdón de los pecados. Y después recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Pero qué va primero, hermanos? Sí, arrepiéntanse. Porque los que, hermanos, habían crucificado al Señor, o los que fueron cómplices del pecado, hermanos, pues pensaban que habían hecho bien. Dicen, no, pues ya mandamos crucificar a este malhechor. Pero no, el apóstol Pedro los reprende, dice, aquel que vosotros crucificasteis es el autor de la vida, ¿verdad? Así les dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y les pesó en su corazón cuando alguien se lamenta y dice, ¿qué he hecho? ¿Y ahora qué hago para remediar mi falta? ¿Hay una solución? Dice, sí. ¿Cuál? Arrepiéntete de todo corazón. ¿Y qué más? Bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y entonces recibiréis. Sí, hermanos, no se puede recibir el don del Espíritu Santo si no nos hemos arrepentido ¿de qué? De nuestros pecados. Entonces es importante, hermanos, ser humildes y que si el Espíritu Santo nos ha redarguido de pecado, pues hermanos, que no seamos soberbios, orgullosos y decir, no, yo no he hecho nada malo. Pero si el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, arrepintámonos de nuestros pecados. Si no nos hemos bautizado, hermanos, ya el tiempo se acerca. No lo pensemos mucho, ¿verdad?
para que al ser bautizados nuestros pecados sean borrados. Y entonces recibiremos, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 5, ahí mismo. Hechos capítulo 5, versículo 28, del 27 en adelante. Dice Hechos 5, 27. Y como le trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñéis en este nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? ¿A quién, hermanos? A los que le obedecen. Pues sí, hermanos. ¿Y quiénes le obedecieron? Pues los apóstoles estaban, hermanos, celebrando la fiesta de Pentecostés. Los apóstoles recibieron a Jesús, ¿verdad? Ellos se arrepintieron de sus pecados. Entonces, hermanos, para recibir el Espíritu Santo de Dios también debemos de ser, ¿qué cosa? Obedientes. ¿A quién, hermanos? ¿Al predicador? A Dios, hermanos, porque Dios habla a través del predicador, a través de su palabra. Y a lo mejor no necesitamos ser ni nosotros, a lo mejor Dios puede enviar a alguien también para redarguirnos de pecado. Entonces, hermanos, solamente seamos obedientes. No cuesta obedecer al Señor. Cuesta cuando estamos mal habituados a hacer el mal. Sí cuesta, ¿verdad? Pero, hermanos, si hay buena voluntad en nuestro corazón, sí se puede obedecer a Dios. Entonces, estos pueden ser, hermanos, ciertos requisitos para que podamos recibir el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados, ser obedientes a la palabra de Dios. Y Dios no hace acepción de personas, a todos, ¿verdad? Nos da de su Espíritu. Vamos a finalizar con lo que dice Lucas. ¿Cómo podemos nosotros recibir el Espíritu Santo? Es tan sencillo y fácil. Lucas capítulo 11. Con esta lectura finalizamos, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie para que me acompañen a leer esta lectura. Lucas 11, 9 al 13. Lucas 11 del 9 al 13. Vamos a leer todos juntos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Demos lectura, hermanos, en el nombre de Cristo. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de Él? Amén. Ahí vemos, hermanos, como en la clase de la mañana, nuestro Dios es bueno, no tan solamente con los buenos, con los malos y con los ingratos. Dice, pregúntense a ustedes mismos, si su hijo le pidiere un pan, ¿le va a dar una piedra? Si le pide un huevo, ¿le va a dar una serpiente? Dice, ¿verdad que no lo harán? Dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quién, hermanos? A quienes lo pidieren. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Solamente pedirlo, hermanos. ¿Verdad? ¿Está fácil, hermanos? Está fácil, hermanos. Solamente digamos, Señor,
envía tu Santo Espíritu y con tu ayuda pues te serviré, ¿verdad? Y haré las cosas que a ti te agradan. Así que hermanos, pues que Dios nos ayude a todos y invitemos a nuestro corazón al Espíritu Santo para que vivamos alineados a la voluntad del Señor y seamos sellados con su Espíritu Santo, solamente esperando la hora y el día de la redención. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.